Hola a todos mis amigos y docentes que están en la capacitación del Ministerio de Educación. Estamos en la unidad número 4, prácticas pedagógicas y de gestión para el aprendizaje a distancia. Y vamos a hacer un recorrido por esta unidad para ver la forma en cómo debemos trabajarla, ¿ok? Como de costumbre, ya sabes que debes siempre trabajar de arriba hacia abajo para que así tengas una idea general de lo que tienes que hacer. Así que lo primero que tienes que hacer es entrar aquí en orientaciones de la unidad 4, ¿ok? Para que así puedas ver qué es lo que te pide esta unidad, ¿verdad? En esta cuarta unidad, entonces lo que tienes que hacer es trabajar lo que es el tema de las prácticas pedagógicas, ¿verdad? Que es un tema de suma relevancia, ya que en él se concretiza todo lo que se ha aprendido en relación a esto, ¿verdad? Seleccionando lo que es aplicaciones, haciendo conexiones curriculares, utilizando estrategias y técnicas, etcétera. Ahí te explica te da una idea general de lo que te espera en esta unidad. Así que desde ahí que tú debes empezar, ¿ok? Luego aquí tenemos lo que es un foro de socialización, ¿verdad? Socializo con mi comunidad de WhatsApp y comparto captura en este foro, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que contiene justamente este foro. Y aquí te lo dice, ¿verdad? Luego de leer los materiales, tienes que iniciar un proceso de diálogo sobre cuáles son las mejores estrategias a utilizar para tus clases y en los materiales disponibles en esta unidad. En otras palabras, lo que tú tienes que hacer aquí es leer los materiales que hay en la unidad y luego entonces compartir en el grupo de WhatsApp las mejores estrategias que tú consideras, ¿verdad? Las que tú consideras mejores estrategias para utilizar en clase con tus estudiantes. Tú vas a hablar de eso y una vez que hayas hablado de eso, entonces dice aquí que debes tomar una captura, ¿verdad? Debes tomar una captura de tu participación en esa comunidad de WhatsApp y entonces compartirlo aquí en el foro. Vas a añadir un nuevo tema, como ya sabemos que se hace, ¿verdad? Vas a añadir un nuevo tema con un título que tú puedes poner, por ejemplo, mis mejores estrategias o las mejores estrategias, y aquí entonces compartir, ¿verdad? La imagen, porque aquí tú no puedes pegar directamente archivos, entonces sí puedes compartir una imagen, ¿ok? O puedes compartir un enlace a una imagen, como tú quieras. Lo importante es que aquí pondrás el enlace a esa captura que hiciste de tu diálogo en la comunidad de WhatsApp, ¿ok? Seguimos entonces. Ya hicimos eso. Aquí vemos los materiales. Aunque esto está adelante, lo primero que tú debes hacer antes de hacer eso, ¿verdad? Tú tienes que documentarte con estos materiales. Entre los materiales que tenemos aquí, vemos que tenemos estrategias de aprendizaje para entornos virtuales. O sea, para tú poder seleccionar cuáles son las mejores estrategias, es necesario que primero te documentes aquí, ¿verdad? Entonces, después que tú te documentes, es que tú podrás dialogar, definir cuáles son, según tu criterio, las mejores estrategias. Así que vamos a ver cuáles son esas estrategias. Entramos aquí en el documento, que es lo primero que tú tienes que hacer, entrar en ese documento y empezar entonces a leer ese documento. Sí, tienes que leerlo para que veas cuáles son las estrategias que según el documento son las más favorables. Aquí te habla lo que es un recurso educativo, lo que es un material educativo y lo que son o lo que es un objeto de aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre un material educativo y un recurso educativo? Bueno, pues aquí tú puedes notar la diferencia, ¿verdad? Material y recurso educativo, cosa que la gente a veces puede llegar a confundir, pero no son exactamente lo mismo. En este documento podrás ver la diferencia. Bueno, aquí la puedes ver. Un material didáctico, ¿verdad? Es aquel que desde su concepción se hace pensando en la educación, o sea, aquel que tiene un fin educativo desde su concepción, desde que se desarrolla es pensando en la educación. Eso es un material didáctico. Sin embargo, un recurso educativo es aquel que, aunque se utiliza, ¿verdad?, como recurso dentro del ámbito educativo, como una forma de ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no fue concebido en su origen, no fue concebido, por así decirlo, pensando en educación. ¿Ok?
¿ok? Se puede usar en la educación, pero no fue concebido para eso. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos mencionar aquí que tú podrías de repente tener una diapositiva en PowerPoint que tiene alguna información que puede ser útil e importante en cierta clase que quieras dar. Sin embargo, probablemente eso no fue creado, quien la creó no estaba pensando necesariamente en asuntos educativos. O sea que tú como docente eres quien define y dice, no, esto me sirve a mí para esto. A eso se llama recurso educativo. Cualquier material que se utiliza con fin didáctico para el desarrollo de actividades formativas, ¿verdad? Aunque no necesariamente hayan sido creados con esa intención. Bueno, este documento tiene mucha información importante sobre lo que tiene que ver con los entornos virtuales de aprendizaje y todas las estrategias que se pueden utilizar allí. Así que tienes que leerlo. No lo vamos a leer aquí, pero puedes ver que el documento tiene mucha información muy importante y solo tiene 16 páginas. Así que debes tomarte el tiempo para tú documentarte con este documento. Una vez que te has documentado, ya estarás en mejor posición para tú poder definir de esas que mencionan ahí, otras que tú conozcas, cuáles son las mejores estrategias para dar tus clases, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a ver este otro documento. Mira, aprendizaje invisible, ¿ok? Simplemente lo vamos a abrir. Yo lo voy a hacer dándole clic con la tecla control presionada. Vamos a ver cómo se abre. Es un documento que tiene 245 páginas, o sea, tiene bastante información útil. Y entonces tienes que leerlo, revisarlo, porque te va a ayudar en tu proceso educativo, ¿verdad? En tu proceso de enseñanza. Aquí vemos algunos esquemas que pueden orientarte sobre lo que trata el documento. Así que el documento Aprendizaje Invisible hacia una nueva ecología de la educación te servirá como una fuente para tú poder aprender mucho más sobre lo que tiene que ver con todo esto de dar clase a distancia, estrategias más útiles. Así que es recomendable que tú le des una chequeadita, ¿ok? Una chequeadita y mira cuáles son entonces los elementos que contiene este documento. Así que empezamos con el prólogo, una visión más amplia de Internet en el aprendizaje. Así que aquí te va a hablar sobre la importancia, lo que tiene que ver con el Internet en el proceso de aprendizaje. Introducción al aprendizaje invisible, la revolución fuera del aula, ¿ok? Desde la sociedad 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que tienes que leerte ese documento. Usa la técnica que tú tengas para leerlo lo más rápido posible, pero sobre todo captando la idea que trae el documento. Una vez que tú lo hayas leído, tendrás una base más sólida para poder comprender sobre todo lo que tiene que ver con las estrategias que mejores funcionan para trabajar las clases con tus estudiantes, sobre todo tratándose de clases a distancias o clases en línea, ¿ok? Así que léete ese documento, no lo pases por alto porque entonces te puedes perder de muchas cosas muy importantes. Seguimos entonces. Una vez que lo has leído, ya estás en mejor capacidad. Luego tenemos aquí otro documento que es técnicas para activar las clases sincrónicas. Oye, muy interesante. Las clases sincrónicas, que son aquellas que tú estableces con tus estudiantes, ¿verdad? A través de una videoconferencia, por ejemplo, necesitan ciertas técnicas para que se mantenga activa. Entonces, si no conoces algunas técnicas o aún si conoces, es bueno que revises este documento. Vamos a abrirlo. Bien, entonces este es el documento, mira, que te trae algunas técnicas. Recuerda, algunas técnicas para tú mantener activa en dinamismo lo que tiene que ver con tu clase sincrónica. O sea, esas clases, esos momentos cuando estarás con tus estudiantes a través de una videoconferencia. Aquí inclusive te habla de álbum de fotografías, te dice sobre acertijos, ¿verdad? Juegos para Zoom, Google Meet. Así que aquí te habla de que puedes usar acertijos. Puedes también poner adivinanzas, ¿verdad? Adivinar la canción. En fin, ahí te da algunas estrategias. O sea, dentro de tus clases, cuando tú estés con tus estudiantes, tú tienes que saber que debes incluir diferentes tipos de actividades que mantengan al estudiante motivado. E inclusive puedes cada cierto tiempo
establecer ciertas dinámicas, ciertos juegos para botar el golpe, por así decirlo. Así que aquí te da algunas estrategias, algunas técnicas que tú puedes utilizar en esos casos. Te está dando aquí algunos truquitos, ¿verdad? Como la ruleta, leemos los labios, etcétera, etcétera. Esas son solamente unas cuantas técnicas de las que hay en internet que tú puedes utilizar. Así que investiga más, pero aquí tienes unas cuantas que puedes utilizar en algunas de tus clases sincrónicas, ¿ok? Aquí ahora nos habla este documento que tenemos aquí, nos habla sobre la nueva pedagogía. Tienes que abrirlo igual. Y una vez que tú lo abres, entonces es tu deber proceder a documentarte, ver de qué trata este material y cuál es la utilidad que tiene para ti como docente. Está surgiendo una nueva pedagogía y el aprendizaje en línea es un factor clave que contribuye. Puedes ver, el aprendizaje en línea es un factor clave que contribuye. Y debo decirte que el aprendizaje en línea no es solamente en momentos como estos que estamos inmersos en una pandemia, no. La idea del aprendizaje en línea, el aula invertida, la clase invertida, todo eso no tiene que ver necesariamente con este momento. Es útil en este momento, pero me refiero a que tú puedes utilizarlo inclusive cuando puedes ir a la escuela de forma normal, a reunirte presencialmente con tus estudiantes. Así que estas estrategias, estas herramientas que tú estás aprendiendo, sácale el mejor provecho, porque podrás utilizarla en todo momento de tu clase. O sea, la conexión a internet, el uso de internet es una realidad. La mayoría de tus estudiantes lo utilizan, entonces aprovéchalo para que así logres el objetivo. Recuerda que el objetivo es que tus estudiantes alcancen las competencias, y si hay herramientas TIC que te ayudan en ese proceso, pues hay que usarlas, ¿verdad? Hay que usarlas. Entonces aquí te habla justamente este documento sobre lo que tiene que ver con la pedagogía, ya en el sentido de dar esas clases utilizando tecnologías de internet, ¿ok? Tecnologías de internet que son la base para poder dar la clase hoy en día debido a esta pandemia que estamos, pero que no fueron concebidas necesariamente pensando en estos momentos. O sea, hace más o menos 100 años que hubo una pandemia similar a la que tenemos ahora, donde fue necesario hacer aislamiento, etcétera, etcétera, pero estamos hablando que la mayoría de las personas nunca habían padecido de una situación como la que estamos viviendo. Por tanto, todas estas herramientas que fueron concebidas, seguro que no se hicieron pensando, la vamos a hacer para cuando haya una pandemia se puedan utilizar y las clases puedan continuar. No, todas estas herramientas fueron hechas para ser usadas inclusive cuando tú puedes ir a tu aula de forma presencial a estar con tus estudiantes, ¿ok? Así que léete este documento, porque te va a dar mucha información importante que tú puedes utilizar en tus clases para tú poder lograr ese objetivo que tú te propones, que es que tus estudiantes logren en la competencia. Haz entonces de todas estas herramientas tus aliados, ¿ok? Para que puedas lograr tu propósito. Pero léete el documento porque te dará pistas bastante buenas. Inclusive aquí te hablas de algunos casos, ¿verdad?, sobre aprendizaje mixto y demás enfoques que puedes ver en el documento. Léelo, no lo saltes, porque si lo saltas se puedes perder de cosas muy importantes. Así que vamos a seguir. Una vez que has leído ese documento, es tu trabajo entonces seguir en la siguiente sección, que aquí habla de estrategias para las clases virtuales, nivel inicial y primario. Entonces, si tú eres un docente del nivel inicial y primario, oye, esto es para ti. 5 estrategias para las clases virtuales. Me imagino que tú vas a dar clase virtual, ¿verdad?, utilizando alguna plataforma para poder ponerle allí a tus estudiantes los materiales, los recursos, las actividades. Una plataforma similar a esta podría ser, ¿verdad? Esta es Moodle, pero tú podrías utilizar, aparte de Moodle, podrías usar Google Classroom, Edmodo, etcétera, de tantas que hay, la que tú o tu centro educativo hayan definido como la más idónea para ustedes. Sin embargo, sin importar la que tú como docente o tu centro educativo vayan a usar, es bueno conocer ciertas estrategias. Y en este caso tenemos 5
Así que debes entrar al enlace. Y cuando entras al enlace, ¿qué te encuentras? Pues un video. Entonces te ves ese video y así aprenderás sobre esas 5 estrategias para tus clases en línea, ¿ok? Precisamente aquí te habla de Zoom y Google Meet, ¿ok? Así que te ves ese videito que apenas tiene 5 minutos 19 segundos y así podrás aprender de esas estrategias que esa joven comparte ahí con todos. Muy bien, una vez que has leído, has visto ese video, el siguiente paso entonces es ver estrategias de aprendizaje virtual. Mira que toda esta unidad tiene que ver justamente con esas estrategias, esas técnicas que puedes utilizar para tú poder dar clases de forma virtual o a distancia, ¿ok? Mira, por eso aquí hablamos de aprendizaje a distancia. Y es importante que tú como docente conozcas cuáles son las mejores estrategias, herramientas, técnicas que te van a ayudar a lograr la meta, en este caso desde la distancia, ¿verdad? Los estudiantes tuyos en sus hogares y tú tal vez en el tuyo o en el centro educativo, de donde sea que tú te vayas a conectar con tus estudiantes, que vayas a orientar a tus estudiantes, es bueno que conozcas sobre todo esto. Por último, aquí tenemos en esta parte lo que es técnicas para los aprendizajes en línea, o sea, más. Si le damos aquí, aquí tenemos un video también de unos 16 minutos. 16 minutos, ¿ok? Que te va a hablar justamente a ti de esas técnicas de estudio en línea, ¿ok? En este caso, hábitos y técnicas de estudio de la educación en línea. Así que mírate ese video porque dice información muy importante. Se me quedaba esta, yo te había dicho por último, pero se me quedaba esta, estrategias de aprendizaje virtual, ¿ok? Donde ahí se dan algunos trucos, algunos consejos, ¿verdad? Que se pueden seguir para uno poder tener el aprendizaje, entonces, para que tus estudiantes tengan el aprendizaje. Esos videos son importantes. Todo lo que contiene la plataforma en cuanto a recursos y materiales no están allí por estar, están para que tú como docente que estás en esta capacitación, pero no solo que estás en esta capacitación, sino que es tu responsabilidad orientar y enseñar, por así decirlo, a tus estudiantes. Necesitas entonces conocer de todas estas estrategias y técnicas, y aquí están entonces los materiales que tú necesitas. Tienes que revisarlos, leerlos y entonces hacer tus anotaciones si es necesario para que las tengas presentes cuando tengas entonces que a partir de noviembre que comienzan las clases, tener a mano un conjunto de esas estrategias que utilizarás con tus estudiantes. Perfecto. Una vez entonces que has revisado esos materiales, todos esos documentos, que has visto esos videos, entonces sí, ya tú puedes hablar aquí, ¿verdad? En la comunidad de WhatsApp ya tú puedes hablar sobre cuáles según tú son las mejores estrategias, cuáles te gustaron más, cuáles piensas implementar, y entonces tomar una captura de eso que tú dialogaste y compartirlo en tu carpeta de Google Drive y luego compartir el enlace pues en este espacio. Perfecto. Ahora tenemos las actividades prácticas. Aquí es donde ya nosotros vamos a poner más en práctica lo que hemos aprendido. Actividad práctica: crea tu espacio de la clase virtual. Así que entramos aquí y cuando entramos tenemos esta actividad, que es una actividad un poco larga, parece, pero que no es tan así porque tienes aquí a mano lo necesario. Lo primero es que tú tienes que leer para que comprendas mejor la actividad. La actividad práctica: crea tu espacio de la clase virtual. Dice: hoy día necesitamos herramientas y aplicaciones que combinándolas podamos emular nuestros propios salones de clase. Es decir, podamos contar con un espacio donde subir los materiales, espacio de interacción, espacio para difusión. Las herramientas de Google son grandes aliadas para nuestro proceso de formación y de orientación a nuestros estudiantes. A continuación, detalles de los productos que deberás realizar y entregar en esta actividad, ¿ok? Así que lo primero que tienes que hacer en esta actividad, deberás configurar un aula Classroom, ¿ok? Eso ya se hizo en una clase anterior, en una reunión anterior, pero te recuerdo que sencillamente necesitas tener para configurar, para crear un aula en Classroom, ¿qué necesitas? Un correo de Gmail. Si tienes un correo de Gmail, ya puedes configurar tu clase sin ningún mayor inconveniente, ¿ok? A través de tu Gmail, vamos a hacerlo aquí rápido, a través de tu Gmail, tú puedes entrar aquí
en el conjunto de las aplicaciones de Google y encontrar la que se llama Classroom. ¿Okay? Buscas ahí y ahí tienes a Classroom, donde al abrirlo te va a dar la lista de aulas que tú tengas creadas, si tienes alguna. Si no hay ninguna creada, si nunca has creado un aula aquí en Classroom, pues te va a aparecer vacío, pero te fijarás que hay un más aquí arriba, y en ese más, entonces, al darle clic te da dos opciones. La primera es para unirte, o sea, a esa le darían tus estudiantes para unirse a tu clase, pero tú como docente tal vez quieres crear una clase, entonces le das aquí donde dice crear una clase, y es sencillo seguir los pasos, de aceptar aquí lo que es las condiciones del lugar y empezar a poner tu clase. ¿Ok? Yo le voy a poner, por ejemplo, capacitación minera. ¿Ok? Yo lo voy a poner así, capacitación minera, así se llama el nombre de la clase. ¿Ok? Esta sección no es obligatorio y le voy a poner a la materia, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a dar herramientas TIC. Vamos a suponer que así se llama mi materia, y el aula, esto tampoco es obligatorio, tú le pones lo que tú quieras ahí, ¿verdad? Le pones lo que tú quieras y luego le das a crear y listo, ya casi el proceso de creación de tu aula estará hecho. Y ahí tenemos, así de fácil, nuestro espacio ya en Classroom. Está vacío porque no hemos inscrito a ningún estudiante, no tiene estudiante y no tiene ninguna clase ni material. Pero aquí donde dice trabajo de clase, en trabajo de clase entonces tú podrás crear todo eso. ¿Qué puedes crear? Bueno, aquí a simple vista se ve que tú puedes crear tareas y preguntas, organizar el trabajo de clase en módulos o unidades y ordenar el trabajo como quieras que lo vean los alumnos. ¿Ok? Simplemente dándole clic en el botón crear, tú puedes crear aquí todos tus elementos de tu clase. A mí me gusta hacerlo por tema. Ok, primero crear los temas o unidades. Ok, imagínate que yo, como estamos hablando de herramientas TIC en este ejemplo, en un momento dado vamos a hablar justamente de Google Meet. Imagínense que vamos a hablar de Google Meet. Entonces yo puedo crear un tema o unidad que se llama así, Google Meet. Ok, y ahí entonces dentro de ese tema yo puedo crear materiales. Mira, puedo agregar materiales, puedo agregar tareas, tarea de cuestionario o pregunta, y también puedo reutilizar publicación que haya hecho en otra clase o en esta misma clase si fuera el caso. Vamos a crear, por ejemplo, aquí un material. Simplemente para crear un material le doy donde dice material, aquí pongo el título del material, por ejemplo, y le voy a poner acerca de Google Meet. Vamos a suponer que el material es ese, ¿verdad? Google Meet. Entonces aquí en descripción le puedo poner manual de Google Meet, suponiendo que sea eso. ¿Okay? Es un ejemplo nada más. Y entonces aquí procedo a agregar el material porque hasta ahora no lo he agregado. ¿Okay? Aquí lo procedo a agregarlo. Por ejemplo, voy a agregarlo. Hay varias opciones en las que tú puedes agregar. Desde YouTube, si es un video de YouTube. Desde Google Drive, ¿verdad? Si tienes el material en tu propio Google Drive, o a través de un enlace, si es el enlace, o subir un archivo. En este caso yo voy a suponer que es un video, así que le voy a dar a YouTube, y cuando le doy a YouTube puedo buscar el video o pegar la URL si ya tengo la URL, pero yo en este caso voy a buscar, así que voy a escribir Google Meet para ver si hay un video que me sirva para el propósito en este caso. ¿Ok? Entonces ya tú sabes cuál es el video que tú quieres. Para este caso yo voy a poner este. ¿Okay? Este voy a poner, que es solo un ejemplo. Entonces si ese es el material que yo quiero compartir con mis estudiantes, ya lo tengo. Pero puedo agregar más, nada más no tiene que hacer uno. ¿Okay? Simplemente le das a añadir tantas veces como necesites. Por ejemplo, si ahora lo tengo en Google Drive, le doy a añadir y aquí te va a presentar entonces cuáles son los documentos, los materiales, etcétera, que tú tienes en tu Google Drive, Y así que yo voy a suponer, es solo una suposición, que mire, enseñar en tiempos de COVID, ¿verdad? Eso no habla de Google Drive, pero es para el ejemplo. Entonces le voy a dar aquí, voy a seleccionarlo y le voy a dar a insertar. Y así sucesivamente puedes añadir tantos materiales en este punto como quieras. Inclusive puedes crear, en crear te va a permitir crear un documento o una presentación o una hoja de cálculo, dibujo o formulario. Ok, lo que tú quieras allí,
Si hay un material que de repente no quieres que esté ya, perdón, entonces tú lo eliminas dándole aquí a la X. Ahora, algo importante es este lado. ¿Para quién será ese material? Si tú solamente tienes una clase, pues será esa única, ¿verdad? Pero si el material tú lo quieres disponible para varias clases, simplemente tienes que seleccionar aquí la clase en cuestión. Yo tengo muchas clases, mira, entonces podría agregar otras si quiero. Si no, si solamente ese material es para esa clase, lo dejo tal cual. Inclusive puedo agregar ese material a alumnos en particular. En este caso, como yo no tengo ningún alumno, no me sale la lista. Pero en Google Classroom tú puedes crear un material y asignárselo a ciertos estudiantes. Imagínate que un estudiante se te quedó rezagado por algo, no entendió, y tú dices, tú no entendiste, pues déjame compartirte este otro recurso que seguro te va a ayudar a comprender mejor. Entonces, como fue el único estudiante que se quedó rezagado en esa actividad, tú puedes compartir ese material con ese estudiante particular. Aquí te va a salir la lista de estudiantes y tú puedes seleccionar los estudiantes que tú quieres que reciban ese material, y solo ellos lo van a recibir. Si son todos, entonces dejas la opción todos, ¿ok? Y en el tema, esto sí es importante, ¿verdad? ¿Dónde tú quieres que esté ese material? ¿En qué tema? Bueno, si no seleccionas ningún tema, él va a aparecer arriba, ¿verdad? Arriba, como si fuera un material para todos los temas. Pero si quieres que esté circunscrito dentro de un tema, o inscrito dentro de un tema, ¿verdad? Tienes que seleccionar el tema que ya tú creaste. Pero en este mismo instante tú puedes crearlo también en caso de. Voy a seleccionar Google Meet, que fue el tema que tengo, y le doy aquí donde dice publicar, ¿ok? Aquí tengo varias opciones. Aparte de publicar, tengo programar, guardar borrador y descartar. Programar es si tú quieres que este material esté disponible después de cierta fecha. Imagínate que tú estructuras toda tu clase el primer día cuando la creas, pero tú no quieres que el estudiante tenga todo allí, sino que lo vaya teniendo, por ejemplo, semanalmente. Entonces tú puedes programar para que esos materiales o tareas aparezcan en la fecha que tú indiques. En mi caso, yo le voy a dar a publicar para que veamos cómo se ve ahora mismo. Y ya tú puedes ver que dentro del tema o unidad Google Meet tengo un material que se llama Cerca de Google Meet. Así que mis estudiantes podrán entrar allí y ver los materiales que yo les estoy dejando, ¿ok? Y así sucesivamente puedes agregar tareas, preguntas, etcétera. Ponte a practicar agregando cada uno de esos elementos y así podrás ver cuál es su característica. En cuanto aquí a esta pestaña personas, aquí te va a aparecer la lista de tus estudiantes y también podrías invitar aquí. Si no hay ninguno, puedes invitar de varias maneras, escribiendo el correo de las personas, de tus estudiantes, o copiando el enlace de invitación, que es la forma más sencilla, diría yo, ¿verdad? Simplemente copias el enlace y le mandas ese enlace por la vía que tú consideres oportuna a tus estudiantes, vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía Facebook, etcétera. Y tus estudiantes a través de ese enlace se unirán entonces a tu clase. Y en calificaciones, entonces, aquí te va a aparecer cómo va cada estudiante tuyo. Naturalmente, primero tienes que tener estudiante. En mi caso está vacía. ¿Ok? Pero te voy a mostrar ese caso usando otra clase. Voy a usar esta otra clase. ¿Ok? Y si ahora vamos a calificaciones, así es como te va a aparecer. ¿Ok? Cada estudiante y cada una de las actividades, cómo va ese estudiante, cómo va, si la entregó o no. Mire, por ejemplo, aquí dice tarea entregada, y los que no dicen nada es porque no la han entregado, no han dicho nada sobre esa clase. Así es como te aparece. Y en personas, entonces te va a aparecer la lista de las personas, de los estudiantes que tienes en esa clase. Y en trabajo de clase, así es como se vería si tú organizas todo utilizando lo que son los temas o unidades, y dentro de cada tema o unidad entonces el conjunto de materiales, recursos y actividades que quieres que tus estudiantes lleven a cabo para poder lograr pues los objetivos, o sea, las competencias. Puedes ver que aquí, por ejemplo, en esta unidad hay muchas actividades, por así decirlo. Y así tú puedes crear tu Google Classroom, tu clase en Google Classroom de una forma tan sencilla. ¿Ok? Y entonces, una vez que tú hagas eso, ya cumpliste con esa parte. Esta unidad es un poquito
larga en ese sentido, pero así es de sencillo. Una vez que tienes eso, sencillamente vas a colocar la planificación. Tú vas a colocar una planificación de tu clase como un tema, por ejemplo, lo puedes hacer, o como un material, perdón, así de sencillo como nosotros lo hicimos, ¿ok? La clase que simulaste y el video que subiste, o sea, tú vas a subir una clase simulada y un video a YouTube, y todo eso lo vas a enlazar como un material en tu clase de Classroom, en tu aula virtual de Classroom. Si aún no comprendes esto, aquí mismo tienes un manual, ¿verdad? Un manual o una guía que te puede ayudar sobre cómo crear un aula en Classroom. Si todavía no lo has hecho y no has comprendido cómo se hace, revisa entonces también este manual. Ok, ¿qué es lo segundo que hay que hacer? Bueno, luego de crear el aula, deberás inscribir al menos 3 de tus mismos compañeros de este curso. Entonces yo te recomiendo que lo que tú vas a hacer, voy a ir de nuevo a la clase que habíamos creado, y entonces tú lo que vas a hacer es enviarle la invitación a 3 de tus compañeros. Copias la invitación y se la manda a 3 de tus compañeros de los que están haciendo la capacitación contigo, y le dice: ah, mira, Pedrito, para que te unas a mi clase para la tarea. Mira, Juana, únete a mi clase para la tarea. En fin, se lo mandas a 3 de ellos como mínimo, a 3. Si te pasas no hay ningún inconveniente, ok, no hay ningún inconveniente, pero al menos a 3 para que ellos se unan a tu clase, Entonces seguimos. Lo siguiente que debes hacer es diseña una presentación en Google Presentation con uno de los temas de la planificación publicada, y públicalo en Classroom como material de la clase. Mira, aquí es como material de la clase. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces vamos a nuestro Classroom, el que tú tienes, entras por ejemplo a trabajo de clase, y en el tema que tú tengas, en el tema puedes añadir otras cosas. Aquí dice crear, es un material que nos dice que debemos crear. No, debemos crear un qué. Debemos crear una presentación, ok. Le damos a material, y aquí entonces le ponemos el título del material, del tema que estemos tratando. Dice de uno de tus temas. No sé cuál es el tema, pero vamos a suponer que en mi caso es crear reunión. Vamos a suponer que yo tengo un material que tiene que ver con eso, ¿verdad? En guía de cómo crear reunión en Meet. Vamos a suponer que ese es el material. En tu caso, puedes tratar de cómo resolver una ecuación lineal, si eres de matemática, cómo describir o cómo abordar el tema del movimiento, si eres de física, en fin. Tú elegirás. Lo importante aquí es que tú vas a crear una presentación, o sea, una diapositiva. Tú vas a crear diapositiva, un archivo de diapositiva utilizando en este caso Google Presentation. Así que en ese caso tienes que hacerlo con Google Drive, ¿verdad? Le das aquí donde dice crear, crear. No es añadir. Añadir es por si ya lo tienes creado. Si ya lo creaste antes, lo añades aquí, pero en este caso es crear, si lo vas a hacer directamente aquí. Entonces le das a presentaciones y se va a generar el archivo, se va a abrir, y entonces tú podrás empezar a crear tu archivo, ¿verdad? Con la información que tú quieres compartir con tus estudiantes. Aquí guía de esto, etcétera, etcétera. Lo voy a crear de verdad porque bueno, voy a agregar otra diapositiva, y así tú pones tipos de célula, lo que sea que tú estés tratando, en fin, y buscas materiales, buscas textos, imágenes, y así creas la presentación. Y una vez que la presentación esté creada, sencillamente la cierras. No tienes que hacer más nada, no tienes que darle a compartir ni nada por el estilo, ¿ok? Nada de nada, simplemente la cierras y eso va a aparecer aquí de forma automática. ¿Qué me faltó? Que no tiene, bueno, no tiene título, todavía no tiene título porque no se lo puse, pero en cualquier momento lo puedes volver a abrir y darle un título, ¿ok? Simplemente míralo ahí, no tiene título, presentación sin título, y entonces le puedes poner un título, y mira, aquí se llama guía, ¿verdad? Guía de, etcétera, y ese será el título. Entonces la cierro y perfecto, ya nuestra presentación está creada. Aquí no se ha actualizado el título todavía, pero en cualquier momento se actualiza, así que no te preocupes por eso. El punto es que ya tú tienes aquí tu presentación creada. Configurar de nuevo
en qué tema tú quieres que aparezca. En mi caso aparecerá en Google Meet, igual si es para todos los estudiantes o es para alguno en particular, y si es para esta clase nada más o la quieres también en otra clase. Una vez que has hecho eso, le das a publicar y así de sencillo ya tienes tu segundo material dentro de tu unidad. ¿Okay? Crear reunión y acerca de Google Meet. Perfecto, las clases aquí, los materiales, etcétera, se van poniendo. El último que creas aparece primero, pero tú pues siempre puedes cambiar de lugares. Mira, de la cambiar de lugar, la agarras y la arrastras y así se cambia de lugar. Es una forma de hacerlo. ¿Okay? Entonces creamos crear reunión, y puedes ver que ahorita no se había actualizado con el título, pero eso se actualiza. ¿Okay? Se actualiza y ahora tus estudiantes podrán entrar a la presentación que tú tienes allí. Así entonces has cumplido con ese paso. ¿Okay? Si no sabes cómo hacerlo, también puedes ver este video. ¿Okay? En la número 4 dice: diseña una actividad colaborativa con Google Docs y diseñar una rúbrica para esta actividad o tarea. En este caso es una actividad colaborativa con Google Docs. ¿Okay? Puedes ver el video. Mira cómo crear rúbricas en Google Classroom. Esta parte tiene que ver con la rúbrica, y aquí tú vas a crear una actividad colaborativa con Google Docs y diseñar una rúbrica para esta actividad. Entonces vamos a ver cómo tú lo harías en tu Classroom, en tu Google Classroom. Entonces puedes crear o bien un material o bien una tarea o lo que tú necesites, pero en este caso vamos a crear por ejemplo una tarea. ¿Por qué? Porque nos pide que sea un material colaborativo, una tarea. Entonces vamos a poner describiendo o presentando, por ejemplo, mi experiencia. Lo voy a poner así. Ok, esto es un ejemplo, y aquí las instrucciones, ¿verdad? Describe tu experiencia en este documento. En este documento, describe tu experiencia utilizando este documento, podría ser, ¿verdad? Utilizando el documento dejado como adjunto. Podría ser, ¿ok? Y le puedes poner más descripción ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y aquí entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como es un documento colaborativo, podemos darle a crear documentos. Crear documentos, y en ese documento entonces sería que el estudiante va a escribir, ¿verdad? Aquí describir experiencia. Aquí le puedes inclusive poner más instrucciones, describir experiencia. Y aplicaciones utilizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Comentar lo dicho por tu compañero. ¿Verdad? Empezar tu escrito con tu nombre como encabezado. Eso es solo un ejemplo, ¿ok? El caso que tus estudiantes van a empezar ahí. Juan Pérez vendrá y empezará a escribir entonces su experiencia, ¿verdad? Juan Pérez, mi experiencia ha sido esta, etcétera, etcétera, lo que trata la tarea, etcétera, 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 etcétera. En este mismo documento, entonces Luis García tiene que hacer lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un documento colaborativo. En el mismo documento trabajan todos, ¿ok? Entonces el título de este documento, mira, se pone automáticamente la primera frase que tú escribas, se pone como título. Lo puedes dejar así si quieres, o le añades el título que tú quieras. Perfecto, muy bien. Ahora, mira aquí cómo pueden colaborar. Mira esta parte donde dice: los alumnos pueden ver el archivo, pero hay una triangulito. Los alumnos pueden editar el archivo, hacer una copia para cada alumno. No, tu deber en este momento es poner: los alumnos pueden editar el archivo, porque el objetivo es que este documento sea colaborativo, o sea que en este único documento todos tus estudiantes puedan escribir. En este caso pusimos un ejemplo trivial que tal vez no aplica para nada, pero imagínate, ¿verdad?, que tienes un trabajo donde quieres que todos tus estudiantes pues colaboren, que un estudiante va a hacer una parte, el otro otra parte, pero que todos van a trabajar en ese único documento. Entonces esta es una forma en la que puedes hacerlo a través de Google Classroom.
Igual aquí entonces tienes que definir cuál es, a qué estudiante, a qué clase está orientado, cuáles son los estudiantes que van, cuáles son los estudiantes, ¿verdad?, a los que va destinado esta tarea. Esas opciones siempre son las por defecto, el curso en cuestión y todos los alumnos. ¿Qué porcentaje, qué puntaje tendrá esta tarea? Si vale 100, si vale 20, vale 30, lo que tú quieras, ¿ok? Voy a dar 20 puntos, por ejemplo. ¿Cuál es la fecha de entrega? O sea, ¿cuál es el máximo tiempo que tienen los estudiantes? Si sin fecha, si es con una fecha, la seleccionas aquí. Por ejemplo, le voy a dar a los estudiantes desde hoy hasta el lunes 26. ¿Ok? O la dejas sin fecha. Tú en la hora era opcional, pero si no, le pones una hora que tú quieras. Yo le voy a dejar ahí 23:59. ¿Qué tema? Bueno, ¿en qué tema tú quieres que aparezca esta tarea? Bueno, yo voy a seleccionar que es Google Meet porque es el único tema que tengo. Y aquí, mira, la parte de la tarea dice diseñar. Vamos a ver. Dice diseñar una rúbrica. Diseñar una rúbrica en Google Classroom. O sea, Google Classroom te permite diseñar rúbricas. Mira, aquí donde dice guía de evaluación. Guía de evaluación. En guía de evaluación, si le das clic allí, te aparecen 3 opciones. Una es crear guía de evaluación, reutilizar guía, o sea, si ya tienes una guía de evaluación creada en una clase anterior dentro de Google Classroom o en esta misma clase, la puedes reutilizar. O puedes inclusive importar de una hoja de cálculo, tú la puedes importar. Pero en este caso, tú la tienes que crear. Así que le vamos a dar aquí donde dice crear guía de evaluación. Y aquí te va a aparecer entonces todo lo necesario para que tú crees esa guía de evaluación. Aquí tú vas a poner el criterio, la descripción del criterio y la puntuación, ¿verdad? Puntos. Un ejemplo nada más voy a hacer, por ejemplo, el criterio ortografía, por poner un ejemplo, ¿ok? Ortografía. Entonces vamos a ponerlo aquí bien, ortografía. Vamos a suponer que ese sea uno de los criterios, ¿ok? Entonces, si aquí le puedo poner la descripción, ¿verdad? El escrito no contiene faltas ortográficas. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. ¿Ok? Ese es el título del criterio, ¿verdad? Ortografía bien definida, por ejemplo. Lo puedo poner así. Aquí tenemos título del nivel, ¿verdad? Que tú puedes añadir un nivel. Le puedes poner cuántos puntos vale eso, ¿verdad? Si es así, vale cuántos puntos. Bueno, 1 punto, 5 puntos, 3 puntos. Ahí tú lo defines. Como tú lo quieres, aquí arriba, si es descendente o ascendente, etcétera. Si vas a usar puntuaciones o no, ¿ok? En el caso mío, lo voy a dejar como puntuaciones. Aquí entonces le ponemos el nivel, por ejemplo. Bueno, aquí tú tienes que poner el nivel. El nivel, bueno, para que entiendas lo que es nivel, puedes pasarte, por ejemplo, en la taxonomía de Tobón o la taxonomía de Bloom, etcétera. Vamos a basarnos, por ejemplo, en Tobón. Tobón, por ejemplo, tiene 4 niveles. Mira, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Entonces, tú puedes definir ahí esos 4 niveles en tu rúbrica o utilizar otros niveles de acuerdo a como tú consideres más oportuno, ¿ok? Por ejemplo, en el nivel receptivo. Receptivo, ¿cuánto vale el nivel receptivo? Dijimos que vale 2 puntos. Entonces aquí le ponemos el escrito contiene, por poner un ejemplo, ¿verdad? Contiene más de 5 faltas ortográficas. Mira, no voy a hacer esto entero por razones de tiempo, pero es para que entiendas la idea de cómo se hace esto, ¿ok? Entonces aquí, si le doy aquí al más, puedo añadir el otro nivel, que en este caso, en el caso de Tobón, es el resolutivo, luego el autónomo, luego el estratégico, ¿ok? Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, el resolutivo. Perdón, aquí es puntos. Esto va a valer, por ejemplo, 4 puntos. Ahora sí, el nivel resolutivo.
Y en el resolutivo tú puedes entonces escribir aquí lo que es la descripción. Es bueno, aunque no lo dije aquí, que para las descripciones te puedes auxiliar de estos verbos. Por ejemplo, ¿verdad? Aplica, caracteriza, compara, controla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿ok? Ejecuta, elabora. Así es la forma más decente, por así decirlo, de hacer esto, es utilizando los verbos de apoyo para poder identificar los niveles de formación y desarrollo del talento. En este caso, como el estudiante en el ejemplo va a escribir, podríamos emplear, por ejemplo, elabora, etcétera. Voy a usar ese verbo. Elabora el escrito con algunas faltas ortográficas. Perfecto, y ahí sucesivamente añado el otro nivel y luego el otro nivel, ¿ok? Y los llena utilizando, poniéndole la puntuación, poniéndole el título del nivel y la descripción del nivel. Para eso te ayudas de alguna taxonomía como la de Tobón, la de Bloom, o utilizas otros títulos de acuerdo a como tú consideres oportuno. Eso se hace, eso es solo un criterio, que obviamente tienes que seguir poniendo otro criterio, dándole aquí donde dice añadir un criterio, y así haces lo mismo, añades ese criterio, la descripción general del criterio, y luego aquí añades los niveles, igual que como lo hicimos arriba, ¿ok? Y una vez que tú has terminado, simplemente le das a guardar. Obviamente aquí no se va a guardar hasta que yo termine, pero lo voy a terminar y entonces lo voy a guardar. Bien, entonces una vez que tú has terminado, como yo lo hice, mira, ya lo tengo aquí terminado. Esto es solo un ejemplo, yo solamente he puesto dos criterios. Mira, ortografía bien definida, y he puesto este otro, cantidad de párrafos, etcétera, etcétera. Lo importante es que así te permite Google Classroom crear una rúbrica. Es sencillo, ¿verdad? Porque te da toda la estructura y la puedes crear desde aquí. Aquí tienes, entonces mira que está asociada justamente a la tarea que tú pusiste, que es presentando mi experiencia, la cual podrías eliminar en este caso, pero no lo vamos a hacer. Una vez que has diseñado tu rúbrica, entonces solo tienes que darle a guardar, ¿ok? Recuerda que para añadir todos los criterios que lleva tu rúbrica, solamente le das aquí añadir criterio. Una vez que le das añadir criterio, pues empiezas a añadir los niveles con sus puntuaciones. No te lleves tanto de estas puntuaciones, que no la puse en orden, pero no importa. Tú pones las puntuaciones para cada nivel, el título del nivel y una descripción del nivel, para la cual te puedes guiar de una taxonomía, que en este caso yo he utilizado la taxonomía de Tobón, pero tú puedes utilizar la de Bloom o la que tú consideres oportuna. No hay problema en eso. Lo importante es que sea clara tu rúbrica y que tus estudiantes comprendan a través de ella qué es lo que se les exige en cuanto a la realización de la tarea. ¿Okay? Le vamos a dar a guardar una vez que ya hemos terminado, y ahora tus estudiantes tienen lo que es el documento donde van a trabajar, pero al mismo tiempo tienen una guía aquí que les servirá a ellos para poder saber qué es lo que se les exige de esta tarea. ¿Okay? Todavía el documento no tiene título, recuerda que eso se actualiza en cualquier momento, así que vamos a darle aquí donde dice crear tarea, y una vez que le damos a crear tarea, ya aquí nos aparece, míralo ahí, y apareció ya con su título, y ahí el estudiante podrá ver la guía, que en este caso solamente tenía dos criterios, y en este caso tendrá el documento donde va a trabajar. Todos los estudiantes trabajarán en ese único documento, porque así fue que lo definimos, y eso es lo que hace justamente que sea una actividad colaborativa. Es colaborativa porque todos van a trabajar sobre la misma actividad. En un caso más exhaustivo, en un caso más real, tú tendrías que definir con mucha exactitud qué es lo que va a hacer cada estudiante, ¿ok? De esa manera cada estudiante se va a concentrar en la parte que le corresponde, y al final la tarea estará completada
y cada estudiante habrá hecho una parte de la misma, y a eso es lo que se llama actividad colaborativa, en este caso una actividad colaborativa con Google Docs, y que fue hecha dentro de Google Classroom, ¿ok? Y a la cual se le ha añadido también una rúbrica que le sirva de guía de evaluación al estudiante y vea qué es lo que se le exige en la actividad. Perfecto. En cuanto a la actividad número 5, una actividad en Google hoja de cálculo y públicalo en tu aula Classroom. Vas a crear una actividad, pero en este caso una actividad de hoja de cálculo, Entonces, de igual modo le vas a dar a crear y es una actividad. Cuando te hablan de una actividad, a esto aquí se llama tarea. Así que le vamos a dar a tarea un título. Tú le pones el título que tú consideres, las instrucciones que tú consideres, y recuerda que es una hoja de cálculo, ¿ok? Mira, una actividad en Google hoja de cálculo, ¿ok? Entonces, como es en una hoja de cálculo, o bien tienes esa hoja ya creada, si la tienes creada la cargas desde Google Drive o desde un enlace o la subes, o puedes crearla en este mismo instante, dándole a crear hojas de cálculo, ¿ok? Se va a generar entonces el archivo en el cual tú podrás ponerle al estudiante lo que él tiene que hacer, ¿ok? Lo que él tiene que hacer, aquí tú se lo pones, por ejemplo, calcular la nómina, si fuera el caso, ¿verdad? La nómina, etcétera. Le puedes poner un título, cálculo de nómina, etcétera, etcétera. ¿Ok? En tu hoja de cálculo tú puedes poner que el estudiante calcule una nómina, que le haga, que es lo que tiene que hacer para calcular una nómina, lo que tú le pongas aquí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso lo defines tú, de qué es lo que tú quieres que el estudiante haga, y lo importante es que tienes que hacerlo en esta actividad utilizando una hoja de cálculo, ¿ok? Y una vez que tengas esa hoja de cálculo hecha, recuerda que podías tenerla prehecha ya y solo cargarla. No tienes que darle a compartir, recuerda, no tienes que darle a compartir ni nada aquí, simplemente cuando terminas la cierras. Y todo eso estará guardado de forma automática si tu internet, ¿verdad?, está disponible, y solo tienes que cerrar. Una vez que la cierras, entonces vienes aquí y defines dónde quieres que aparezca, en mi caso en Google Meet, ¿verdad?, sin fecha de entrega. Si no quieres ponerle fecha de entrega, no se la pones, pero si quieres que tenga una fecha de entrega, se la pones aquí, por ejemplo, a viernes. Si quieres que tenga una hora para cerrar ya, a mí me gusta al menos dejarle las tareas que sea hasta las 11:59 para que así tengan más tiempo, pero eso lo defines tú, ¿ok? Igual puedes crear una guía de evaluación que ya sabes cómo se hace, o puedes reutilizar una que tú tengas. Vamos a ver cómo yo reutilizo eso. Mira, si le doy aquí reutilizar guía de evaluación, entonces mira, me aparecen aquí todas las guías que yo tenga creadas dentro de esta clase, mira, dentro de la clase capacitación minera, o inclusive puedo seleccionar aquí otras clases en las que yo pueda tener una guía de evaluación, y esa la puedo reutilizar, ¿ok? Si quisiera reutilizar esta, simplemente la selecciono y le doy aquí donde dice seleccionar, o bien puedo verla previamente, dándole vista previa, para ver si esa rúbrica se ajusta a lo que yo necesito, y así se verá la rúbrica, ¿ok? En este caso, entonces no he seleccionado ninguna, y cuando hemos terminado le damos aquí donde dice crear tarea, y ya así la tarea estará creada, ¿ok? No le puse ningún título, pero notas como tenemos aquí la hoja de cálculo que estará disponible para el estudiante, ¿ok? Si tienes que editar una tarea por alguna razón, como esta, mira, que no tiene ningún título, simplemente le das a estos tres puntitos y le das donde dice editar, y le puedes cambiar, hacer los ajustes que tú necesitas. Por ejemplo, yo le voy a poner tarea de hoja de cálculo, ¿verdad? Y ahí puedes hacerle los ajustes que tú necesites. Aquí inclusive, mira, los alumnos pueden ver el archivo también, y te da otra opción: los alumnos pueden editar el archivo. En este caso, depende como tú quieras. Si quieres que trabajen en el mismo archivo, pues podrán editarlo, pero si quieres que puedan ver el archivo, entonces que solamente puedan verlo, ¿verdad?, y trabajarlo, entonces podrán hacerlo así. La opción más idónea es que ellos puedan, tal vez en este caso, solo verlo y hacer lo que le corresponde. Vamos a darle aquí a guardar una vez que hemos editado,
lo que necesitemos y ahora notas los cambios como están. Bien, de esa manera ya has cumplido con esa parte. Y por último dice, debes crear un examen realizado en Google Form y publicarlo en tu aula de Classroom. Puedes ver este video de cómo crear ese examen, pero vamos a verlo aquí. Para crear el examen vamos a ir a nuestro Google Classroom igual y lo haremos a través de una tarea, ¿ok? Aquí le damos crear y mira donde dice tarea de cuestionario, así ahí es donde se crean los exámenes. Le das ahí tarea de cuestionario, le pones el título de tarea, por ejemplo, prueba fin de mes o fin de unidad, como tú lo quieras llamar, ok, y aquí le pones la descripción, las instrucciones, ¿verdad? Las instrucciones del lugar, tú se las pones ahí y te va a aparecer en ese caso, mira, te va a aparecer automáticamente, te va a aparecer aquí un formulario de Google, para que tú puedas trabajarlo y crear tu examen. Aquí inclusive podrías agregar algún material que tú quieras que el estudiante pueda consultar para hacer su examen. Lo puedes añadir tanto vía estas 4 opciones como crearle directamente el material utilizando cualquiera de esas opciones. Vamos a abrir entonces. Para poder crear nuestro formulario tenemos que darle clic aquí en Blank Quiz y empezar a escribir lo primero, el título. Por ejemplo, prueba fin. Perdón, aquí vamos a escribir prueba fin de unidad. Por poner un ejemplo, ¿ok? Le puedes poner una descripción a la prueba, ¿verdad? Le puedes poner, entonces aquí tú puedes poner las preguntas. Puedes poner las preguntas. Hay varios tipos de preguntas que tú puedes hacer. En este caso, esta pregunta es lo que le llamamos de selección múltiple, o más bien de opciones múltiples. Y entonces, pero también puedes crear preguntas con casillas desplegables, de subir archivo, de escala, de cuadrícula, de varias secciones, de cuadrícula de casillas, de respuesta corta, de párrafo, etcétera. Vamos a hacer solamente algunos ejemplos de eso, ¿ok? Podrás ver el video que te deja la plataforma para tener más detalles sobre esto. Así que la pregunta número 1 sería, vamos a ver, ¿qué es Google Meet? Un ejemplo, ¿verdad? Varias opciones. Primera opción, programa para hacer videos. No, para hacer cartas. Eso es un programa para hacer cartas. Opción número 2, programa para freír huevos. Freír huevos, ¿verdad? Esa es la opción correcta. Y así tú puedes poner tantas opciones como tú quieras, ¿ok? Programa para hacer videos, conferencias. De esas opciones, entonces tenemos nosotros que definir, cuando estamos creando el cuestionario, el examen, tenemos nosotros que predefinir aquí cuál es la opción correcta. Para ello, simplemente hay que darle aquí donde dice clave de respuestas. Si le das a clic allí, entonces aquí tú puedes seleccionar cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, en nuestro caso, la correcta sería esa. ¿Cuántos puntos tendrá esta pregunta? Un punto, 2 puntos, lo que tú quieras. Yo le voy a dar, por ejemplo, 5 puntos. Suponiendo que sea el caso, ¿ok? Puede ser 1, lo que tú quieras. ¿Ok? Y puedes añadir inclusive comentarios sobre las respuestas. Puedes añadir un comentario cuando el estudiante responda aquí. Tú puedes poner el comentario si él responde de forma incorrecta, como has cometido un error. Pero sigue adelante. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Inclusive puedes añadirle ahí mismo algún recurso que el estudiante pueda utilizar para poder subsanar tal vez ese error. Un recurso que puede ser un video. Mira, puedes añadirle un video. Yo no voy a añadir ninguno, pero puedes añadir un video y también puedes añadirlo a través de un enlace. ¿Ok? En este caso no voy a añadir ninguno tampoco. Y también puedes añadir un comentario cuando la respuesta es correcta. ¿Ok? Puede ser felicidades, vas muy bien. ¿Ok? Felicidades, vas muy bien. Entonces puedes hacer lo mismo, agregar aquí algún material a través de un enlace o a través de un video y luego le das a guardar. ¿Ok? Y eso es lo que tú haces
allí. Una vez que has hecho tu pregunta, puedes añadir más, puedes añadir otra aquí, añadir otra pregunta y cambiar el tipo de pregunta. Tal vez ahora la pregunta sea de respuesta corta, por ejemplo. Una respuesta corta sería un ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Me fui a la matemática ahora, ¿ok? Esto es solo un ejemplo. ¿Cuánto es 2 más 2? Eso es una pregunta. Entonces el estudiante tendría que responder eso, ¿verdad? Tendría que responder eso. ¿Cuánto es 2 más 2? Como es respuesta corta, el estudiante entonces tiene que escribir ahí la respuesta. Tú puedes poner la pregunta que tú quieras. Algo que se me pasó en la otra es que tú puedes definir que las preguntas sean obligatorias, ¿ok? O no sean obligatorias. Si la pones que sean obligatorias, el estudiante tiene que responder. De lo contrario no le deja pasar a la siguiente, ¿ok? Mírala aquí. Yo le di a listo porque no le había dado. Y ahora notas como aquí tengo lo que es esta opción que dice obligatorio. Si le doy clic aquí, eso hace que la pregunta el estudiante tenga que responderla por obligación. Puedo también eliminar la pregunta si ya considero que no la necesito. O bien puedo copiar, duplicar esa pregunta. Si tengo las mismas opciones, tal vez solamente haré pequeños cambios, puedo duplicarla, ¿ok? Lo mismo aquí puedo hacer, mira, puedo ponerla que sea obligatoria. Y así sucesivamente. Y así tú puedes añadir tantas preguntas como tú necesitas y del tipo que tú quieras. Si tú quieres que suba un archivo, puedes ponerle aquí, por ejemplo, permitir a los encuestados subir archivos. Y hay que darle a continuar para que suban el archivo. Y puedes ponerle ahora qué es lo que tienen que hacer con ese archivo, ¿ok? La pregunta, por ejemplo, toma una foto al ejercicio hecho en tu cuaderno, el ejercicio de tu cuaderno, y súbelo aquí, ok. Vamos a suponer que en algún momento le pusiste un ejercicio en el cuaderno y ahora se lo pides para que lo suba aquí. Ahora aquí hay varias opciones como permitir solo ciertos tipos de archivos o bien definir cuántos archivos pueden subir tus estudiantes y cuál es el tamaño máximo, ok. Eso, recuerda que esto te ocupa espacio. Mira, este formulario acepta archivos hasta alcanzar un máximo de 1 GB, pero esto te va a ocupar espacio de tu Google Drive, ¿ok? Así que si de repente pones 1 GB, pero Google Drive solamente te permite 15 y tú solamente tienes 10 vacíos, así que si permites un máximo de 1 GB, solamente 10 de sus estudiantes podrán subir archivos, pero con 10 es más que suficiente. Aquí igual tienes que definir si hay una clave de respuesta, ¿verdad? O al menos escribir la puntuación, por ejemplo, 10 puntos. Si quieres añadir comentario como lo hicimos ahorita y le das a listo. ¿Qué nos faltó en la segunda pregunta? Siempre puedes regresar a la pregunta si te falta algo. Por ejemplo, en la segunda pregunta nos faltó definir lo que es la puntuación. Dándole aquí en clave, entonces aquí le definimos la puntuación. Vamos a suponer que esto vale 5 puntos, ¿ok? Marcar el resto de respuestas como incorrectas. Puedes añadir una pista aquí, una respuesta correcta. Por ejemplo, la respuesta correcta sería 4, ¿verdad? 2 más 2 es 4 en el sistema decimal. Y entonces marcar el resto de las respuestas como incorrecta. Cualquier otra cosa que él ponga será incorrecto en este caso. En este caso particular es así. Le damos a listo y así sucesivamente. Una vez que tú tienes ya creado tu examen, bueno, es bueno definir aquí, ¿verdad?, lo que es el nombre del examen. El nombre del examen, vamos a cambiarle, mira, cuando le doy aquí y aquí, vamos a ponerle este mismo, la prueba de unidad, y así mismo lo voy a poner, prueba fin de unidad. Una vez que tú has terminado de escribir todas las preguntas que tú quieres en tu examen, no tienes que darle a enviar ni nada de eso, no tienes que darle a enviar, simplemente cierras. Recuerda que como estás trabajando desde Google, desde Google Classroom, entonces todo lo que haces va a aparecer allí. Solamente lo cierras, no tienes que mandárselo por ninguna vía al estudiante, sino que él lo verá directamente desde aquí, ¿ok? Aún se ve con el título Blank Quiz, pero eso se modificará en breve cuando lo guardemos. Aquí defines, como ya sabes, cuál es la fecha de entrega. Okay, yo le voy a poner, por ejemplo,
3 de noviembre, poniendo que sea el caso, la hora, el tema en el que va a aparecer, ok, y si lleva una guía de evaluación, que en este caso no aplica, y le damos a crear. Una vez que la hemos creado, ya hemos cumplido con esa parte. Aquí tenemos prueba fin, que siempre podemos confirmar. Tú ves que ahora sí tiene el título que le pusimos. Perfecto, ahí tus estudiantes podrán hacer esa prueba directamente desde Google Classroom. Y así sucesivamente, entonces has llegado al final. Ahora, ¿qué dice? Luego de realizada la actividad, registre los recortes de pantalla de las actividades en un documento de Word y las sube a este espacio. Te invitamos además a compartir tu experiencia en las comunidades de aprendizaje de WhatsApp. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que te queda hacer ahora? Bueno, pues aquí te dice, ¿verdad?, que luego que has hecho todo eso con Google Classroom, que has hecho todas esas actividades allí, pues tienes que evidenciar que lo has hecho. ¿Ok? Tienes que evidenciar que lo has hecho. Y lo harás a través de imágenes, a través de recortes de pantalla de las actividades. Entonces vas a usar un documento de Word y en ese documento de Word tú vas a pegar esas imágenes de cada una de las actividades, comenzando por la primera hasta la última. ¿Okay? La primera, por ejemplo, era el aula de Google Classroom. Bueno, pues tú vas a tomar una fotografía al aula de Google Classroom. Vamos a verla y aquí tenemos, vamos a tomar una foto ahí. ¿Cómo tú vas a tomar esta fotografía? Usarás la aplicación que tú consideres oportuna. A mí me gusta utilizar una que se llama Lightshot. Bien, te decía que para tomar recortes de pantalla, a mí me gusta una aplicación que se llama Lightshot, ¿verdad? Pero no es la única que existe. Tú puedes utilizar inclusive la misma herramienta que trae Windows. Si estás usando Windows para hacer esto, puedes usar esa herramienta que se llama Windows. Solo tienes que presionar tres teclas, en la tecla banderita, la tecla Shift y la tecla S. Eso te abre la aplicación que se llama Recorte de Microsoft. Mírate, se llama Recorte. Si presionas las tres teclas, la banderita, la tecla Shift y la tecla S, si presionas esas tres, entonces te aparece aquí una opción en la que tú puedes hacer recortes de diferentes formas. Una es con esta opción, un recorte rectangular, donde tú vas a seleccionar con un rectángulo la zona que tú quieres recortar. Otra es en forma mano libre. Y esta tercera opción que te estoy señalando aquí es un recorte de ventana. Un recorte de ventana. Y esta última opción es recorte de pantalla completa. Recorte de pantalla completa. Así que, ¿cuál de esas opciones tú vas a seleccionar? Bueno, yo voy a usar, por ejemplo, esta que dice recorte de pantalla completa. Recorte de pantalla completa y ¡pam! Ahí ya tenemos ese recorte. ¿Ok? Bien, tengo ese recorte, pero ahora, ¿dónde apareció? ¿Dónde va a aparecer? Bueno, mira, aquí abajo, tú tienes aquí lo que son las notificaciones. Y allí en notificaciones te va a aparecer el recorte que has hecho. Puedes verlo ahí, ¿ok? Ese recorte, simplemente le das clic al recorte y ahí te va a dar opciones de qué puedes hacer con él. Si lo quieres guardar, si lo quieres copiar, si quieres editarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Puedes darle aquí, mira, donde dice copiar o guardar. Yo le voy a dar a copiar el recorte y entonces vendré a Word y lo voy a pegar, ¿ok? Con un título, ¿ok? Voy a poner clase creada en Google Classroom. Es bueno que incluyas en este documento algunos datos de ti para que haya claridad en quién fue que hizo la actividad, ¿ok? Lo puedes poner al principio de esto tus datos, fulanito de tal, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pegas con control V, puedes pegar la imagen en cuestión de esa actividad 1 e inclusive le puedes poner el numerito, ¿verdad? El número 1, indicar que es la actividad 1. Ahí está entonces la actividad de Google Classroom. Entonces, ¿cuál es la actividad número 2 que había que hacer? Pues la actividad número 2 que había que hacer era, luego creada, deberás inscribir al menos 3 de tus compañeros. Entonces, tienes que tomar una foto justamente a personas. Después que las personas estén, en mi caso está vacío, pero después que ya tengas a esa persona, le vas a tomar una foto a esa parte para que haya evidencia de que tú añadiste a alumnos aquí, ¿ok?
Voy a hacer eso con otra clase donde sí tengo alumnos, para que veas cómo es que se debe ver. Se debe ver así, ¿verdad? La lista de tus alumnos, y a eso tú le vas a tomar una foto de la misma manera, utilizando la aplicación que tú quieras. Lo importante es que le tomes una foto a eso que está ahí. Perfecto, entonces vamos a suponer que así, una por una, has tomado todas las imágenes del lugar, ¿ok? Todas las imágenes, y las has estado pegando en tu archivo de Word, ¿verdad? En tu documento de Word. Una vez que has terminado, lo que tienes que hacer es guardar ese documento. Le das a guardar con el nombre que tú consideras oportuno. ¿Y qué tienes que hacer después que lo guardes? Bueno, una vez que tú lo hayas guardado, tienes que subirlo a tu carpeta de Google Drive y compartirlo en el espacio del lugar, ¿ok? Voy a guardarlo, por ejemplo, aquí en documento. Lo voy a poner así mismo. Así mismo lo voy a dejar. Clase creada en Google Classroom, pero tú puedes ponerle actividad 1, unidad 4, actividad 1, unidad 4. Es una buena forma de hacerlo también. Le das a guardar y ahí has creado toda tu tarea correspondiente a esa actividad número 1, que es un poquito larga, pero es fácil de realizar, ¿ok? Es muy fácil y ya puedes ver que lo hemos logrado aquí. Bien, una vez que ya está creado, guardado, entonces puedes cerrarlo y tienes que proceder ahora pues a subir eso ¿a dónde? A tu Google Drive. Recuerda que tienes una carpeta en Google Drive donde estás subiendo todas las actividades del lugar, ¿ok? ¿Cómo entras a tu Google Drive? Bueno, ya sabes hacerlo, que entras a través de tu Gmail. Es una forma, aquí en la serie de 9 puntitos que te da las distintas aplicaciones de tu cuenta, buscas entonces la que se llama Drive y eso te va a llevar a tu Google Drive, ¿verdad? Entonces seleccionas la carpeta en la que estás guardando todo. En mi caso tengo aquí capacitación MINER, y allí es donde debes subir el documento en cuestión. ¿Cómo subes el documento? Hay varias formas. Una es arrastrándolo, ¿verdad? Como lo vamos a hacer ahora, y lo voy a arrastrar así. Así que mira, lo voy a arrastrar, lo tengo aquí mismo en archivos recientes. Tú lo buscas, lo importante es que lo tengas, lo arrastras, y una vez que haya subido, eso va a depender de la velocidad del internet y el tamaño del archivo. Ok, mira, ha subido ahí. Entonces simplemente le das clic derecho al archivo, compartir, y en las opciones que te va a dar, ten cuidado de seleccionar siempre a cualquier persona, ok, cualquier persona con el enlace. Esa es la opción que debes poner siempre, cualquier persona con el enlace. Le das a copiar el enlace y le das a listo. Una vez que has hecho esto, entonces te diriges a donde estás trabajando. Por cierto, mira, aquí tienes una rúbrica que es con la cual se va a evaluar esta actividad, así que tómala en cuenta para que cumplas con cada uno de los criterios que están establecidos allí, ¿ok? Cada uno de los criterios. Y como puedes notar en esta rúbrica, no tienes que seguir por obligación los niveles de Tobón y de Bloom. Tú puedes crear tú mismo lo que son tus niveles, ¿ok? Puedes ver que aquí los niveles están bastante establecidos, inclusive no tiene un título de nivel. Eso es opcional, inclusive cuando estás creándolo en Google Classroom. Solamente aquí tenemos las descripciones nada más de cada nivel, pero no hay un título de nivel. Tú puedes dejar eso entonces también así, pero con esta rúbrica es que se te va a evaluar esta actividad, así que tómala en cuenta, ok. Una vez entonces que estás listo, que ya copiaste tu enlace, simplemente tienes que darle a añadir envío, y ya sabes que te va a abrir un espacio donde podrás escribir allí, pegar allí el enlace, que no debes pegarlo tal cual, sino que es bueno que siempre lo pegues en una frase, como por ejemplo esta, ¿verdad? Actividad 1 creada, ¿verdad? Creada, por ejemplo, actividad 1 creada relacionada con Google Classroom, ok. Voy a poner un ejemplo y seleccionas la frase. Una vez que la seleccionas, te diriges aquí a esta parte donde dice enlace, das clic allí, pegas el enlace en el espacio correspondiente, seleccionas esto si quieres, donde dice abrir en ventana nueva, eso no es obligatorio, y le das a crear enlace. ¿Cómo sabes que el enlace está allí en la frase? Porque ha cambiado de color a azul y además está subrayado. Bien, una vez que has hecho eso, solamente le das aquí donde dice guardar cambios,
y cuando le das a guardar cambios puedes confirmar que te dice que fue enviado para calificar. Ok, fue enviado para calificar, y además podrás ver el texto en línea, el enlace que has compartido. Y de esa manera pues has hecho lo que tiene que ver con la actividad número 1. Así de fácil. Ok, la actividad 1 ya está hecha. Pero aquí hay otra actividad que dice actividad, análisis, tutoría y preparación docencia. Vamos a entrar allí, ¿verdad? Después que has hecho la actividad 1, es tu deber entrar a la actividad 2. Y en la actividad 2, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, consiste en lo siguiente. Divididos en grupos, deberán ver el video asignado al grupo en cuadro y luego preparar una presentación PowerPoint del contenido del mismo. O sea, es hacer una presentación en PowerPoint sobre ese video o sobre este video. En fin, esto se hace en grupos. En grupos, en este caso, se admite hasta un máximo de 6 grupos. O sea, este grupo debe preparar un modelo ejemplo de lo que dice el video, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer lo que dice ahí, ¿verdad? Para cada grupo. ¿Cuál es el video que se va a ver? Y en este caso, lo que tiene que hacer el grupo en cuestión. Aquí dice que la presentación deberá contener una diapositiva con los datos del grupo, un nombre del tema, una diapositiva con el objetivo de su presentación o competencia a desarrollar. Utilice de unas 6 diapositivas que necesite para desarrollar el tema y una diapositiva para expresar la utilidad del tema para su práctica como facilitador. Okay, la presentación la realizará en una videoconferencia organizada entre ustedes mismos, los del grupo. Creo que ahí está bastante claro qué es lo que tienes que hacer. Esta unidad sí tiene algunas complejidades porque requieren más tiempo las actividades, pero en esencia lo que te está pidiendo aquí es que tú junto a tus compañeros van a trabajar en grupos. Van a trabajar en grupos de 4 personas, de 5 personas, ¿verdad? 5 personas, y entonces cada grupo va a trabajar ese video. Va a trabajar ese video y va a crear luego, entonces que ha visto ese video, una diapositiva, ¿verdad? Una presentación de diapositivas utilizando algún programa como PowerPoint o inclusive presentaciones de Google, que debe contener la cantidad de diapositivas establecidas en las instrucciones. Perfecto. Y una vez que hayan hecho eso, entonces compartirían el enlace aquí en el espacio correspondiente. Esta parte no vamos a verla a detalle porque se explica bastante bien aquí, ¿ok? Pero ya lo veremos en la clase presencial, cuando estemos no presencial físicamente hablando, pero sí virtualmente hablando. Perfecto, entonces una vez que has hecho eso, ya haces el mismo procedimiento que explicamos para la actividad número 1. Luego, aquí tenemos lo que es un glosario colaborativo. Este glosario colaborativo sencillamente es que ustedes van a poner algunos glosarios. Por ejemplo, mira, a propósito de estrategia para las clases virtuales, esta es una de ellas. El uso del glosario producto de la construcción colectiva de todos los estudiantes que participan en el aula virtual. Te invitamos a recopilar al menos 3 palabras que se relacionan con los contenidos del curso y colocar su significado en este espacio. Solo basta con hacer clic en agregar, escribir la palabra a definir en el título, en el cuadro de texto, escribir su significado. A continuación, haga clic en guardar. Esperamos tus aportes. Lo que tú vas a hacer es a escribir aquí en este glosario algunas palabras que tú consideras que son útiles, que uno conozca su significado. ¿Ok? Por ejemplo, si no existe, es bueno que no exista la palabra. Si no existe esta palabra, por ejemplo, Google Meet. Google Meet. Entonces vamos a buscar. Así confirmamos que no exista la palabra, ¿no? Y mira, no se ha encontrado en entradas. Entonces tú le das aquí donde dice añadir nueva entrada, ¿verdad? Si es la que te interesa, le das añadir nueva entrada y entonces le pones el concepto. ¿Cuál es el concepto? Google Meet. Es mi concepto. Y aquí la definición. Herramienta de la empresa Google que sirve para crear videos, conferencias, y es útil para dar clases de forma sincrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que has escrito
tu glosario. Puedes poner inclusive aquí palabras claves, eso no es obligatorio, pero cada entrada del glosario puede tener asociada una lista de palabras claves. Si la entrada está autoenlazada, entonces las palabras clave también estarán autoenlazadas. Introduzca cada palabra clave en una línea nueva sin separarlas por coma. Estas son palabras claves que no son obligatorias, ¿ok? Son como, aquí tú puedes poner palabras que sean como sinónimas de la cual tú estás definiendo. Ok, una vez que has hecho eso, le das aquí a guardar cambios. Y eso tú lo vas a hacer ¿cuántas veces? Bueno, un mínimo de 3 veces, porque te está pidiendo que debes poner 3 palabras. Y ahí ya tengo mi palabra, hago lo mismo, pongo aquí, y para saber que ya no existe, le voy a buscar, y si no existe, entonces la voy a añadir. Y eso es lo que tú vas a hacer, y lo harás un mínimo de 3 veces. Una vez que has hecho eso, pues lo último es que aprendimos en los programas de TV. Eso es lo mismo que se ha hecho en cada una de las demás unidades. Vas a entrar aquí y después de haber visto los programas de la televisión respecto a la unidad 4, entonces tú podrás contestar las preguntas, ¿ok? Te va a aparecer aquí un espacio donde tú podrás contestar con tus palabras, ¿verdad?, esa pregunta sobre lo que aprendiste de la unidad número 4, que tiene mayormente que ver con las estrategias y técnicas que puedes utilizar en clases a distancia, en clases en línea, etcétera. Así que una vez que has respondido a esa pregunta, simplemente le das a enviar sus respuestas y habrás terminado. Y así has llegado al final de la unidad número 4, habiendo cumplido con todo y habiendo aprendido bastante sobre las prácticas pedagógicas y de gestión para el aprendizaje a distancia. Así que de sencillo es esto, ¿verdad? Esta unidad es un poco más compleja en cuanto a que las actividades pueden llevarte un poco más de tiempo realizarla, pero además también te va a permitir aprender mucho. Ya tú sabes, ponte a trabajar en esta unidad y será hasta la próxima. Bye.